Bueno, creo que estamos en el aire. Estábamos teniendo problemas con el audio, pero creo que está arreglado. Así que vamos a comenzar entonces con la meditación que tenemos para este día sábado. Quiero desearles que tengan un feliz día, que la bendición de Dios los alcance a cada uno de ustedes. También quiero decirles que estamos recibiendo los mensajes que ustedes nos están enviando. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por tribulaciones y estamos orando por sus problemas. Y quiero traer en esta mañana un mensaje de esperanza de parte del Señor. Vamos antes de comenzar a inclinar el rostro y a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, que también has prometido acompañarnos cada vez que abramos tu palabra, queremos rogarte en esta mañana, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, que tú nos des un espíritu de sabiduría, que podamos entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Nos entregamos en tus manos en esta mañana, entregamos este tiempo, pedimos una bendición para cada uno de los que se van a conectar para ver este video, para ver este mensaje, que tú llegues con tu bendición a cada uno de ellos y a las familias a quienes representan. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a compartir entonces en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que me dejé los anteojos por ahí, pero vamos a intentar hacerlo sin anteojos. Hubo un momento en el pueblo de Israel que estaban atravesando por una profunda sequía. Hacía 3 años y medio que no llovía. Y ustedes pueden leer la historia completa, está allí en el libro Primero de Reyes, capítulo 18, y pueden leer a partir del verso 1, ¿no es cierto? Yo voy solamente a leer un par de versículos, 41 al 44. Pero ustedes pueden ver allí la historia, qué es lo que estaba pasando con Israel en esa época. En esa época, Acab era el rey de Israel. Y ustedes pueden ver allí que Acab era un rey malo, ¿no es cierto? Que hizo todo lo opuesto a lo que Dios le pedía. Acab se había casado con Jezabel, que era la hija del rey de Tiro, de Baal, no me acuerdo bien el nombre, pero Ed Baal se llamaba su papá. Esta reina era idólatra, ella adoraba diferentes ídolos y como tenía gran influencia sobre el rey Acab, promovieron el culto a la adoración a Baal y a Asterot. Es decir, que el pueblo había caído, ¿no es cierto?, en ese forma de adoración. En vez de adorar al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, ellos estaban adorando a Baal. Y Dios le había llamado la atención al pueblo de diferentes formas, ¿no es cierto? En este momento había levantado al profeta Elías, ¿no es cierto? Y entonces el profeta Elías le había llamado la atención al rey, y no solamente al rey, sino también al pueblo de Israel. Pero movido por la reina o influenciado por la reina, lo que estaba pasando es que estaban matando a todos los profetas de Dios. Solamente había quedado Elías, que el Señor lo envió a un lugar y él estaba como escondido, hasta que llegó un momento, ¿no es cierto? Comenzó la sequía, que duró 3 años y medio, pero Dios le dice a Elías que se presente acá. Y entonces vemos que cuando llega a encontrarse con Acab, Acab le dice en otras palabras, te estaba buscando, y de hecho lo iba a buscar a todas las ciudades. Y se iba a todas las ciudades y así se encontraba con los príncipes y con los reyes de esas ciudades, y entonces les preguntaba por Elías y les hacía jurar. Si ellos mentían con respecto a Elías, si estaba escondido en alguna de esas ciudades, él los mataba. Entonces buscaba acá a Elías y no lo podía encontrar hasta que el Señor le dijo, ve y preséntate a Acab. Cuando se encuentran allí, le dice Acab a Elías, tú eres el que trastorna a Israel. Y Elías le dice, no, el que trastorna a Israel y que lo ha llevado a la idolatría eres tú, rey. Y entonces yo no solamente vamos a compartir 4 versículos, pero ustedes pueden ver allí la historia completa, qué es lo que pasa. Que Elías le dice que convoque al pueblo allí al monte Horeb, ¿no es cierto? Y que lleve a todos los profetas de Baal, que eran alrededor de 500. Y allí entonces van a preparar un holocausto, un animal, ¿no es cierto?, para ofrecerlo en sacrificio. Y entonces uno era para Elías, ¿no es cierto?, para rendir culto al Dios del cielo, y el otro era para los profetas de Baal.
Entonces Elías le dice allí, vamos a ver qué Dios hace descender fuego del cielo, y el Dios que haga eso, ese es el Dios verdadero. Y entonces la historia dice, ¿no es cierto?, que están desde la mañana hasta el mediodía los profetas de Baal, clamando a sus dioses para que hiciera descender fuego del cielo, pero nada ocurre. Y Elías comenzó como a mofarse, a burlarse de ellos. Pero dice que llegado el momento de la adoración, la hora de rendir el sacrificio, Elías clama a Dios y entonces desciende fuego del cielo y consume allí el sacrificio, el animal que habían partido en parte sobre las leñas, consume el sacrificio, las leñas, y había hecho Elías que mojaran aquellas leñas, que le echaran no sé cuántos cántaros de agua, es decir, que el agua estaba alrededor también allí del lugar donde se ofrecía el sacrificio de ese altar. Y el fuego que descendió del cielo consumió no solamente el sacrificio, el holocausto que estaban ofreciendo, sino las leñas, y también quemó las piedras y lambió el agua, quedó eso seco totalmente. Seguido de eso, Elías con el pueblo, ¿no es cierto? Porque a este momento el pueblo ve que el verdadero Dios es el Dios de Elías, el Dios que ellos conocían, era el verdadero Dios. Entonces cuenta allí la historia. Vuelvo a decir, ustedes la pueden leer, eso creo que está en el capítulo 17, que Elías lleva a los profetas de Baal, que creo que eran más de 500, y allí los degüella cerca de un río. Pero seguidamente, entonces Elías, esto es lo que voy a compartir con ustedes, que está en el capítulo 18, verso 41, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas. Y le dijo a su siervo, ve y mira hacia el mar, le ordenó. El criado fue y miró y dijo, no veo nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nubecita, una nube. Es tan pequeña como la palma de la mano, le dijo el criado. Entonces Elías le ordenó, ¿no es cierto? Ve y dile a Acab, engancha tu carro y vete antes de que la lluvia te detenga y tú no te puedas ir. Les decía anteriormente que había habido una sequía que duró 3 años y medio. Ustedes imagínense en un país que era un país agrícola ganadero, es decir, que dependían totalmente de la lluvia. No había llovido durante 3 años y medio. Es decir, que los animales se morían por falta de agua, no había producción de vegetales, ni de verduras, ni de fruta, ni de nada. El país estaba en una calamidad total. Entonces ahora Elías le dice al rey, ¿no es cierto?, que se prepare porque una gran lluvia se acercaba. Si ni siquiera había nubes, ¿no es cierto?, que pudieran anunciar que iba a venir una gran tormenta o lluvia. Pero Elías le dice, ve, come, bebe, y entonces él se va a orar. Se va a orar y manda a su siervo a mirar hacia el mar. Y el siervo va en una oportunidad y vuelve y le dice, no veo nada. Y Elías le dice, sigue subiendo, sigue mirando. Así que el siervo va y dice que fue 7 veces hasta que al final pudo ver una pequeña nube que era del tamaño, dice, de la palma de la mano. Una pequeña nube. Dice allí que no había llovido en Israel, en la nación, durante 3 años y medio, como les decía. Israel estaba viviendo un momento crítico porque hacer un país agrícola ganadero dependía totalmente de la lluvia. Esa sequía no era obra de la naturaleza, era una reprensión, un castigo de Dios al pueblo por el constante pecado de la idolatría. Recuerden que Dios les había llamado la atención, yo les decía al principio, Dios siempre invita, siempre llama, siempre implora, ¿no es cierto?, de alguna manera, porque no quiere el mal para nosotros, sino que quiere bendecirnos. Pero a no responder el pueblo y menos el rey, entonces le manda esta sequía. Y en esos tiempos existía la creencia de que los dioses controlaban los elementos climáticos. Y en este caso, para ellos era Baal el que controlaba los elementos climáticos, según el rey y la reina. El pueblo de Israel, que conocían perfectamente a Dios, ellos sabían a quién tenían que adorar. Su adoración y servicio tenía que ser al verdadero Dios, ¿no es cierto?
debían obedecer al verdadero Dios, pero ellos siempre terminaban adorando a Baal. Yo les decía al principio que estaban influenciados de alguna manera, los que pregonaban, los que promovían la adoración a Baal, era el rey. Eran los dirigentes, ¿no es cierto? En este caso el rey y la reina. Ellos promovían el culto a Baal. Dios levantó a Elías como su profeta para combatir a uno de los peores reyes que haya tenido Israel, Acab. Acab gobernó durante 22 años Israel, desde el año 874 al 853 a.C. Fue el séptimo rey de Israel y fue hijo de Omri, que también su papá fue un rey malo que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Acab y su esposa Jezabel, reyes paganos, promovían el culto a Baal. Cansado el Señor de la constante rebeldía de los israelitas, les envió un castigo, uno que afectaría dramáticamente a toda la nación, la sequía de 3 años y medio. Vamos a ver un poquito de este rey Acab. Dice que este Acab erigió en Samaria un templo para Baal. Y no le bastó con perseguir y matar a los profetas de Dios, sino dice que promovió e hizo templos para la adoración a Baal. Jezabel era hija de Ed-Ebal, como yo les decía, que era el rey de Tiro, mujer ambiciosa e idólatra, que por su influencia que tenía sobre el rey, introdujo allí la adoración a Baal y Astoret. Fíjense, parecía que el rey no tenía carácter, ¿no es cierto? La reina lo dominaba. Y de esa manera, como ella era una reina, una mujer idólatra, y dice que era ambiciosa e idólatra, y influenció tanto al rey que introdujo de esa manera la adoración a Baal y a Astarot. 3 años y medio sin llover trajeron muchas consecuencias. Muerte, los animales se morían porque no tenían agua, tampoco había pasto para comer porque no había lluvia, todo se había secado. Es decir, que morían de hambre. La gente se moría también por falta de agua, por falta de alimentos. Es decir, que había un desabastecimiento total en todo el país. La sequía esteriliza la tierra, haciéndola improductiva. Y yo en esta mañana quería compartir con ustedes este mensaje, porque yo sé por los mensajes que ustedes nos mandan, y yo sé porque yo también vivo en un mundo de pecado, ¿no es cierto? Todos estamos de alguna manera afectados, ¿no es cierto?, por el pecado que reina en el mundo. Y entonces a veces existen sequías en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento. No rinde los frutos que nosotros esperamos. A veces hay sequía en el ministerio, ¿no es cierto? Que no tenemos los avances que nosotros quisiéramos tener. Es como que Dios nos descuida, ¿no es cierto? Y no estamos teniendo lo que queremos nosotros. A veces tenemos sequía en el matrimonio. El matrimonio a veces no está funcionando bien y está cayendo a pedazos. Tenemos sequía también en la vida de nuestros hijos. Aunque nosotros los hemos educado en el temor del Señor y quisiéramos que ellos estuvieran tomados de la mano de Dios, a veces se alejan y tenemos sequía, oramos y clamamos por nuestros hijos, ¿no es cierto? Y es como que no escuchamos tampoco, no escuchamos una contestación de parte de Dios. A veces tenemos sequías en la finanza. Lo que ganamos en nuestros trabajos o en nuestras empresas no nos alcanza y estamos entrando a veces al extremo, ¿no es cierto?, que llegamos a la pobreza y no nos alcanza para cubrir nuestras deudas. A veces tenemos sequía en la salud. A veces la salud deteriora de tal manera nuestra vida, que caemos y estamos postrados, ¿no es cierto?, por alguna enfermedad. La sequía puede tomar diferentes formas y durar diferentes tiempos. Puede durar una semana, meses, pueden durar años a veces la sequía en nuestras vidas. Cuando es más prolongada, esto afecta definitivamente nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Entramos en una frustración que no podemos salir. Hay una amargura total en nuestras vidas. Hay cansancio crónico. Me ha tocado hablar a veces con personas que me dicen que no tienen fuerza para seguir adelante. En estos días hablaba con mi hermana. Mi hermana vive en Argentina. Y en este momento está pasando por una sequía total.
Mi mamá está enferma, en este momento está internada, mi mamá vive allí, ella la cuida. Mi cuñado está pasando también por una enfermedad, lo tuvieron que operar, él está tratando de salir de aquella enfermedad. Es un cáncer no me acuerdo cómo se llama exactamente. Yo le agradezco a Dios porque él está haciendo todos los tratamientos y según los médicos va todo bien y estamos confiando en que él va a salir adelante de esa situación. Mi hermana también está enferma de su pierna y otras enfermedades. A veces también está un poco depresiva debido a toda la situación que está atravesando. Es decir, que está pasando por un proceso de sequía. A veces esta sequía que estamos pasando, estos problemas que vienen a nuestras vidas, a la vida de nuestra familia, nos desaniman tanto que perdemos nuestra fe. Y entramos en depresión, como yo les decía recién, la situación de mi hermana y de mi mamá. Y entonces leía también esta semana, a veces me gusta leer un poco del internet, busco cómo poder compartir con ustedes. ¿Se acuerdan que Jesús usaba siempre parábolas, ¿no es cierto?, para enseñar, que eran hechos de la vida real, para poder enseñar una verdad bíblica? Y estaba leyendo sobre una serpiente, la boa constrictora. Dice que la boa constrictora tiene algo que se llama el apretón letal. Ella ejerce sobre su víctima el apretón letal. Dice que de esa manera les corta la circulación sanguínea de tal forma que inhibe el flujo de sangre que lleva el oxígeno a los órganos vitales de la víctima. Y de esta manera las asfixia, las paraliza y así puede ella matarlas, ¿no es cierto? Y las tiene allí y puede comerlas y demás. Y entonces yo pensaba cuando leía esto que eso es lo que hace a veces el enemigo con nosotros, ¿no es cierto? Nos asfixia de tal manera que es como que nos corta la respiración y no tenemos la fuerza para seguir adelante. Y entonces no logramos ver la salida al problema, a la dificultad, a la situación que estamos pasando. ¿Habrá alguien que está pasando por una situación así en esta mañana? Yo sé que sí, porque ustedes me escriben y entonces nos cuentan los problemas que están teniendo. Y como les decía anteriormente, estamos orando y clamando a Dios para que ustedes pronto puedan salir de esa situación. Y les digo más, Dios me ha mandado esta mañana para decirles que esa sequía que están atravesando, esos problemas que están atravesando, muy pronto pasarán. Hay algo que nosotros podemos hacer mientras estamos atravesando este proceso de sequía, y es hacer lo que hizo Elías. Mientras el rey Acab iba a disfrutar del banquete, ¿no es cierto?, sus súbditos morían de hambre y de sed. Él comía y bebía, y Elías lo que hizo, dice que fue al monte y se arrodilló allí a orar a Dios. Elías fue a orar porque sabía que esa era la única o era la mejor manera de poder enfrentar la crisis que el pueblo estaba atravesando. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Buscar la presencia de Dios, leer más nuestra Biblia, ayunar, buscar, humillarnos ante Él, ¿no es cierto? Buscar la solución a nuestros problemas yendo a la presencia de Dios. Yo conozco personas que a veces cuando están atravesando problemas así, en vez de buscar el rostro de Dios, acuden a sus malos hábitos, ignorando que todo eso es pasajero y que pronto se acabará el banquete y la sequía quedará allí. Yo me acuerdo de un joven que trabajó conmigo cuando yo recién vine aquí a los Estados Unidos. Trabajé en una compañía de construcción y entonces trabajaba un joven allí con nosotros, que no voy a mencionar su nombre por respeto. Y muchas veces este joven desaparecía. Entonces el supervisor, el dueño de la compañía me decía, ve a mirar dónde está este joven. Así que yo salí a buscarlo. Nosotros trabajábamos en casas que estaban construidas. Simplemente la compañía lo que hacía era ponía los tiles, los cerámicos, y estábamos trabajando en eso. Nosotros, esto es lo que hacía la compañía. Y a veces este joven desaparecía. Yo lo salía a buscar y él estaba por ahí escondido en las habitaciones de la casa, en el baño, en algún lugar. Y estaba allí drogándose. Y yo le decía, ¿por qué haces eso? Y él me decía, tú no entiendes.
Tú no entiendes. Yo cada vez que tengo problema con mi esposa, esto es lo que me ayuda a pasar esa situación. Él se drogaba porque decía que de esa manera él se olvidaba de los problemas que estaba teniendo en la casa. Pero yo le decía, pero ¿qué pasa cuando se te pasa el efecto de eso? El problema sigue estando allí. El problema no se va porque tú te drogues o porque tú te emborraches. El problema sigue estando, el problema hay que enfrentarlo y tomado de la mano del Señor. Entonces vuelvo a decir, a veces nosotros recurrimos a las drogas o a la bebida para olvidarnos un poco del problema. Yo me acuerdo mi papá decía eso, cuando él se emborrachaba era porque estaba enfrentando algún problema y decía que de esa manera se olvidaba. Sí, uno puede olvidarse por un rato, pero cuando se pasa el efecto de la droga o del alcohol, el problema sigue estando allí. Entonces no es la solución es postrarnos y buscar la presencia de Dios y encontrar la solución a través de Dios, porque Dios ha prometido ayudarnos. Hay que orar en todo tiempo, orar en la madrugada, al mediodía, al acostarse. Esto puede ayudarnos a paliar la crisis que estamos pasando. Ora, busca la presencia de Dios. ¿Cómo debes orar? Derramando tu alma y con humildad. Si vemos lo que hacía Elías, dice que puso su rostro entre sus rodillas, adoptó una posición corporal de sumisión y humildad y buscó el favor de Dios en todo tiempo. La sequía pasará si tú haces esto. Si tú buscas la presencia de Dios, el drama por el que estás atravesando va a pasar. Ahora, si tú no haces tu parte, que es clamar a Dios, y tal vez te lleva mucho más tiempo poder salir de tu situación, de tu problema. La oración abre las ventanas del cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ora lo suficiente. La oración es la llave que puede abrir las puertas que están cerradas. Ora en todo tiempo. Jesús mismo nos anima a orar sin cesar, dice. Orar sin cesar quiere decir orar en todo tiempo, a la mañana, al mediodía, a la noche. Orar, estar comunicado con Dios constantemente. Dice allí en Lucas 11:9, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Miren la promesa de Dios. Dice que pidamos, que nos va a escuchar. Que busquemos, que vamos a encontrar su promesa, que lo llamemos, que Él está siempre dispuesto a atendernos. Esta es la promesa que tenemos de Dios. ¿Dónde estás mirando? Recuerden que ahí en el verso 43, Elías le dice a su criado, a su siervo, que dirija su mirada hacia el horizonte en dirección al mar Mediterráneo. Afinar nuestra visión. A veces no vemos la solución porque estamos mirando en dirección equivocada. Esa agua que tú estás esperando no vendrá de esa persona, no vendrá de esa situación, no vendrá de esa organización. Entonces, ¿por qué estás esperando? Fíjate lo que dice el salmista así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene la ayuda para tu problema? ¿De dónde viene tu socorro? El salmista la tenía bien clara. Dice que su socorro no venía de los seres humanos, su socorro no venía de las instituciones. Pueden ayudarte tal vez a paliar la situación. Creo que fue en el sermón pasado que dijimos que tal vez esas personas pueden ser como una muleta, ¿no es cierto? Que te pueden ayudar hasta cierto grado, pero Dios es el que te dará la solución a tu problema. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Jehová, quien es tu creador, quien es el que te ama. De ahí viene tu socorro. Dice, obedece en silencio. No vemos, ¿no es cierto?, en la lectura que hicimos ayer, no vemos al siervo de Elías protestando o murmurando, sino que vemos a un siervo obediente, que subió una vez y dijo, no veo nada, y Elías le dijo, sigue subiendo, y él siguió subiendo hasta 7 veces. Obedeció a Elías sin murmurar. Obedece la palabra de Dios. Porque a veces cuando nos vienen los problemas decimos, no, ¿para qué voy a obedecer a Dios? Si al final, si en vez de irme bien, me está yendo cada vez peor. Obedece al Señor aunque tú no veas la solución, porque el Señor está trabajando para traerte la solución a tu problema. ¿Es difícil esto? Claro que es difícil, porque cuando uno está atravesando por un proceso de sequía, como yo le decía, es más fácil murmurar y rezongar, ¿no es cierto? Siempre será más fácil murmurar, rezongar y culpar, y a veces culpamos a otro de nuestros problemas. ¿No es cierto? Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad. Siempre que estamos atravesando un problema,
nosotros tenemos parte de la culpa de ese problema. A veces es por nuestra negligencia, a veces es porque somos desobedientes, no hacemos caso a Dios y queremos decirle a Dios, no, yo sé mejor cómo conducir mi vida. Entonces hacemos lo que queremos y no hacemos lo que Dios nos está diciendo. Todo lo que Dios nos dice en su palabra es para nuestra felicidad, no es para nuestra infelicidad, es para nuestra felicidad. Él es nuestro papá y nos quiere ver bien. Por eso nos ha dejado consejos en su palabra y son consejos que tú y yo debemos seguir para que nos vaya bien. Pero vuelvo a decir, a veces cuando estamos atravesando problemas así, rezongamos, protestamos, les echamos la culpa a otras personas de las cosas que estamos atravesando. Dice allí que el siervo fue la primera vez y dijo, no veo nada. Y tenga presente que habrá ocasiones en las que usted no verá nada. Usted se arrodillará, usted clamará a Dios, pero usted no verá nada. Y usted va a decir y va a sentir, Dios no me está escuchando. No estoy teniendo respuesta a la petición que le estoy haciendo al Señor. Y puede ser que pase eso, hermano. Pero Dios dice que a veces nos prueba, Él nos ama y nos pone a prueba. Nos pone a prueba a ver hasta cuándo aguantamos. Miren, allá por el año, yo no me acuerdo si fue tal vez 1983, hace muchos años para atrás. Yo era joven en esa época, mi esposa también, teníamos a nuestra primer bebé. Andrea, que ya tiene como 40 años ahora. Y yo me acuerdo que estábamos casados, teníamos entonces a Andrea, estábamos rentando un lugar. No era fácil conseguir trabajo en esa época. Había conseguido trabajo como contratado por una empresa de servicio en una compañía del Estado, una compañía grande. Claro, me contrataban por 3 meses y renovaban el contrato otros 3 meses y así íbamos, ¿no es cierto? Porque la compañía grande esa no estaba tomando empleados efectivos, sino que lo tomaban a través de estas compañías de servicio. Acá hay compañías de esas que son Manpower, no me acuerdo los nombres de otras compañías, pero hay compañías que se dedican a eso. Pero lo cierto es que llegado un momento se me terminó el contrato. Y entonces esperaba que lo renovaran, a veces lo renovaban enseguida, a veces teníamos que esperar una semana, 2 semanas, hasta un mes, pero lo volvían a renovar. Pero había pasado ya un mes que no tenía trabajo, 1 mes, 2 meses, y se nos habían terminado las reservas que teníamos, se nos habían terminado los ahorros que teníamos. Y yo buscaba trabajo, recorría diferentes compañías pidiendo trabajo, pero no conseguía nada, todas las puertas se me cerraban. Es decir, que llegó un momento que ya no teníamos más ahorros y no teníamos dinero para comprar ni siquiera alimento. Y yo me acuerdo una mañana que nosotros no teníamos nada, lo único que teníamos, esperábamos en Dios que de alguna manera Él nos mandara, me diera un trabajo, que de alguna manera pudiéramos tener los recursos para comprar los alimentos. Fuimos ese sábado a la iglesia y allí oramos, ¿no es cierto?, buscamos la presencia de Dios. Parecía que no veíamos nada, no teníamos respuesta. Pero cuando llegamos a nuestra casa, vimos allí, nosotros vivíamos en un apartamento interno, ¿no es cierto?, y al fondo vivíamos nosotros. Cuando llegamos allí, encontramos en la puerta de nuestro apartamento una bolsa bastante grande llena de mercadería. Entonces buscamos a ver si había alguna nota para saber quién nos había dejado aquella mercadería, aquellos alimentos. No encontramos nada, así que tomamos esa bolsa con mucha alegría, con emoción, ¿no es cierto?, porque vimos la respuesta a nuestra oración. Y allí, bueno, contentos porque ahora teníamos para comer por lo menos 1 semana o 2 semanas. Para ir resumiendo la historia, les quiero decir que creo que pasaron 15 días más y me volvieron a llamar de esa compañía, de esa empresa, y yo nuevamente tuve mi trabajo. Y no sabíamos hasta ese momento, y creo que pasaron como 2 años, que no sabíamos quién nos había traído esa mercadería. Y nosotros pensábamos, decíamos, ¿será que Dios mandó un ángel para que nos trajera la mercadería? No sabíamos. Y la verdad que la persona que tuvo ese acto fue un ángel, ¿no es cierto? Porque Dios de alguna manera le habló y él fue y compró esa mercadería y la trajo. Como a los 2 años hablando, no me acuerdo cómo fue, pero nos enteramos que fue mi suegro quien había hecho eso. Nosotros no queríamos comentar nuestra situación
ni con mis padres, ni con los padres de Laura, porque no queríamos preocuparnos, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus diferentes problemas, ¿no es cierto? Sus enfermedades. Entonces nosotros no queríamos comentar de nuestra situación. Pero mi suegro nos contó que él sintió una voz que le dijo, ve y compra mercadería y llévale mercadería a Laura y Víctor. Y él hizo caso a la voz. Y él no sabía cómo nosotros estábamos pasando, pero él compró esa mercadería y la dejó allí. Dios contestó nuestra oración. No veo nada, dijo el siervo de Elías. Y yo la verdad que tampoco no veía nada. Yo no sé si tú has pasado por una situación así. Cuando pasan estas situaciones y uno clama, yo te decía, oye, a veces no recibes respuesta de parte de Dios. Tú crees que Dios se olvidó de tu problema, que Dios se olvidó de ti. Pero Dios nunca se olvida y lo que Él te ha prometido lo cumple siempre. De hecho, a veces nos pasa como el siervo de Elías, ¿no es cierto? Yo quisiera tener la fe que tenía Elías, ¿no es cierto? Que él vio lluvia antes de que viniera. Le dijo al rey al principio, ve, come y bebe porque una gran lluvia se acerca. Y después le dijo a su siervo, ve y mira, porque él sabía que la lluvia venía. Yo quisiera tener la fe de Elías, ¿no es cierto? De este santo varón de Dios. Ser más espiritual, tener más fe, ser más optimista, pero la verdad que termino siendo como su siervo y pronunciando con mis labios que no veo nada, con que Dios me ha abandonado, que esto es injusto lo que me está pasando. A veces a mí me pasa esto y sobre todo me pasaba antes cuando yo recién estaba conociendo al Señor, ¿no es cierto? Y bueno, uno tenía la impresión de que uno abría su boca y que la respuesta de Dios estaba allí. Y a veces sí sucede así. Y a veces Dios dice, espera. Espera una semana, espera 2 semanas, espera un mes, 2 meses y a veces años. Pero Dios nunca nos abandona, Dios está trabajando y Él ha prometido sostenernos y Él lo hará. Perseverancia. Sigue subiendo. La perseverancia te llevará al éxito. El siervo de Elías subió 7 veces el monte y parece una locura, ¿no es cierto? Pero los triunfadores llaman a esto el proceso de la disciplina. Si quieres sobrevivir a la sequía que estás viviendo, debes ser constante, debes ser disciplinado, debes ser perseverante, es decir, debes seguir orando, debes seguir buscando la presencia de Dios y la respuesta a tu oración llegará. Haz tu parte que Dios hará la suya. A veces me entristece ver familias que llegan de sus países, ¿no es cierto? Todos hemos venido aquí porque queremos algo mejor para la familia, para nuestros hijos, para nuestras esposas. A veces de esta manera nosotros podemos ayudar a nuestra familia en nuestros países. Pero a veces me da tristeza viendo jóvenes o matrimonios jóvenes, ¿no es cierto?, que vienen aquí, hacen un sacrificio terrible para llegar a este país. Y cuando llegan aquí, se dedican a juntarse con sus compadres, con sus amigos y le dan a la bebida. Y no vinieron no están cumpliendo con el propósito por lo que vinieron. Me ha tocado hablar con algunos de ellos y yo les he dicho, ponte las pilas, tú no viniste para estar igual que en tu país, tú viniste acá para superarte y para que tu familia se supere. Entonces deja ya la farra y dedícate a tu familia, trabaja, si te esforzabas en tu país, aquí esfuérzate el doble, porque acá hay posibilidad, ¿no es cierto? Pero tú tienes que esforzarte. El sueño americano está, pero está para aquellos que se esfuerzan, ¿no es cierto? Y que con la ayuda de Dios salen adelante. Veo una pequeña nube, dijo el siervo de Elías, en el verso 44. Y este tal vez sea el punto neurálgico de esta reflexión. Yo veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de la mano, le dijo el siervo. Las bendiciones de Dios a veces suelen surgir de pequeñas cosas. ¿Tú te recuerdas que Moisés, con una vara que él usaba para arriar sus animales, Dios utilizó esa vara para mostrar su poder ante Faraón? El Señor Jesús, con 5 panes y 2 peces, hizo un milagro que comieron más de 5.000 personas. A veces las bendiciones surgen de pequeñas cosas. Las lluvias abundantes siempre salen de una nube como del tamaño de la palma de la mano. Y dice allí en un versículo de Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La bendición de Dios que viene para ti es muy grande. Esa es la promesa que tenemos del Señor. Tú debes que confiar en el Señor y no perder tu fe. Aunque en este momento estés pasando por un momento difícil en tu vida, debes creer sin ver.
Vuelvo a decir, me gustaría tener la fe que tenía el profeta Elías, pero no tengo esa fe, esa es la verdad. Pero aunque al menos que pudiera tener, ¿no es cierto?, la persistencia que tuvo el siervo de subir, subir, subir 7 veces hasta que pudo ver esa pequeña nubecita, que nosotros podamos ser constantes y perseverantes, ¿no es cierto?, en buscar la presencia de Dios. Declara bendición sin que veas, como hizo Elías. Ve, le dijo al rey, dice, muévete, ve, come y bebe, porque una gran lluvia se viene. Él no había visto la lluvia, pero la fe lo llevó a ver que esa lluvia ya estaba llegando. Para el que cree, dice allí en Marcos 9:23, todo le es posible. Tú tienes que creer, porque si tú no crees, si tú te acercas a Dios, pero no crees, no tienes fe, eso no le agrada al Señor. Para todo aquel que cree, dice que puede ver la gloria de Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo Jesús a Marta y a María? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Ahora, si tú no crees que el Señor tiene poder para sacarte de esta situación, para bendecirte, entonces Dios no puede hacer mucho. Tú tienes que creer cuando tú te acercas al Señor. Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Mira lo que dice allí Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Debes acercarte a Dios con confianza. Debes acercarte a Dios con fe. Elías sabía en quién creía. Por eso fue que le dijo al rey que la lluvia se aproximaba. Es como que él ya sentía el olor a la lluvia, a la tierra mojada. La lluvia ya estaba para Elías allí presente. Y nosotros tenemos que oler las bendiciones de Dios como que está presente. Las bendiciones de Dios vienen. Una gran lluvia se acerca, le dijo. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, no una llovizna, una gran lluvia, una bendición grande es la que viene para ti, lo que me mandó el Señor a decirte en esta mañana. Muchas veces Dios nos muestra nubecitas en nuestra vida, o sea, una pequeña señal que nos indican que algo grande viene para nuestras vidas. Las nubecitas de Dios aparecen justo cuando hemos subido tantas veces a la cumbre que ya estamos cansados y no tenemos fuerza. Te voy a contar otra pequeña historia mía. En uno de los viajes que nosotros hacíamos, porque hemos estado yendo y viniendo para la Florida, vivimos acá en Utah, nos movimos para allá y volvimos y volvimos. Bueno, en uno de estos viajes que hicimos, yo había comprado un pequeño camión con una caja que donde puse los muebles o todo lo que podíamos llevar, ¿no es cierto? Puse todo allí, enganchamos un trailer atrás y pusimos nuestro auto, nuestro carro. Y entonces estábamos en ese viaje viajando solamente con mi esposa. Y íbamos, ¿no es cierto?, llegando a Wyoming, allá en la cúspide, en la cima de la montaña. Dice que esa montaña tiene como 6.000 pies de altura, 6.000 pies del nivel del mar, ¿no es cierto?, que es la parte más alta de Wyoming. Allí cuando estábamos llegando a la cumbre, que pasaban muchísimos camiones, pasaban por esa área. Es decir, era una única ruta, ¿no? Y nosotros íbamos con nuestro camioncito, con el tráiler atrás, subiendo esa montaña, y de repente veo que empieza a salir humo de adelante del capó, del radiador, del motor, ¿no es cierto? Bueno, no había lugar para estacionar. Pude avanzar un poquito más y vi un claro, ¿no es cierto?, como de 20 pies o tal vez 30 pies, donde pude meter el camioncito, me pude meter allí porque venían muchos camiones de atrás. Entonces, bueno, abrí el capó del camión y estaba humeando, el radiador se había explotado. ¿Qué hacemos?, le digo a mi señora. Quisimos llamar a nuestros hijos, no teníamos señal en el teléfono. Creo que uno, no sé si fue mi señora o yo, pero vio que tenía una línea, entonces pudimos mandar un texto a uno de nuestros hijos que vivía acá en Utah y le pedimos que llamara a la compañía de seguro. Así que uno de nuestros hijos, creo que fue Román, llamó a la compañía de seguro y allí le contestó la compañía de seguro que iban a mandar un camión, una grúa, no sé, como un towing, para sacarnos de allí, de aquella situación, pero que teníamos que esperar tal vez 3 o 4 horas. Así que nos llegó ese mensaje y dijimos, bueno, no podemos hacer otra cosa, de acá no nos podemos mover. Nos quedamos allí orando y esperando, ¿no es cierto?, que llegara la grúa, el camión.
o aquel towing para que nos sacara de allí. Allí llegó la grúa, entonces nos enganchó y nos llevó hasta la primer ciudad pasando la montaña. De hecho, la cobertura que teníamos no nos cubría todas esas millas. Sí nos quería traer el camión para atrás a la primer ciudad antes de subir a la montaña, pero nosotros le dijimos, no, queremos pasar la montaña. Así que el camión, le pagamos la diferencia y el camión nos llevó y nos dejó allí en un parking de Walmart. Ahí le pedí yo que nos dejara. Dije, bueno, voy a tratar de conseguir un mecánico, conseguir el radiador y a ver si podemos avanzar. Nos estábamos yendo para la Florida y recién habíamos llegado a Wyoming. Así que bueno, conseguí allí en un lugar de repuesto de carros, conseguí un radiador. Entonces buscamos un mecánico, el mecánico dijo, ya eran tipo 4 o 5 de la tarde, me dijo, ya estoy cerrando, no te puedo atender ahora, mañana a las 9 tú puedes venir y entonces vamos a cambiar el radiador. Así que le dije a mi señora, bueno, vamos a comprar el radiador y vamos a buscar un hotel, no sé, vamos a quedarnos ahí hasta mañana, no podemos hacer otra cosa. Ya a esa hora cerraban todos los mecánicos, parece. Así que compramos el radiador, le eché agua, ahí conseguí agua, le eché agua al radiador para poder llegar hasta un hotel que estaba allí como a 2 millas de ahí donde estábamos. Pero cuando salimos a la calle principal, veo que la transmisión no estaba funcionando, no estaba haciendo los cambios. Entonces ahí nos entró la desesperación, porque nosotros no llevábamos suficiente dinero como para decir, bueno, voy a cambiarle la transmisión también. No, no podíamos hacer eso, no teníamos dinero para eso. Así que yo le dije a Laura, no sé qué vamos a hacer realmente acá con todos los muebles, estamos lejos de Utah y lejos de la Florida, no sé qué vamos a hacer. Así que avanzamos despacito, como 1 milla tal vez, y bajamos allí lugar a un parking y allí nos pusimos a clamar a Dios. Y con lágrimas en nuestros ojos le decíamos a Dios que no teníamos solución, que no teníamos dinero para comprar una transmisión, que estábamos con todos los muebles, estábamos lejos de Utah, lejos de la Florida, que qué hacíamos, ya no podíamos más realmente. Y entonces escuchamos como una voz que dijo, busquen el hotel y quédense allí hasta mañana. Avanzamos un poquito más, llegamos a un hotel y ahí nos quedamos hasta el otro día. Al otro día conseguí agua nuevamente, le eché al radiador y dijimos, vamos a ver si podemos llegar hasta el mecánico para que nos cambie el radiador y para preguntarle sobre la transmisión, a ver qué podíamos hacer. Así que le echamos agua, nos preparamos y salimos en busca del mecánico. Cuando agarramos la ruta principal, vemos que los cambios, la transmisión comenzó a funcionar nuevamente. Los cambios entraban suavemente y pudimos llegar hasta el mecánico. Pareciera como que un ángel mecánico vino en la noche y arregló nuestra transmisión y el camión anduvo. Llegamos hasta el mecánico, él le cambió el radiador y pudimos avanzar y pudimos llegar hasta la Florida. Y el camión, llegamos allí, lo tuve 2 o 3 meses más, siempre anduvo sin ningún problema hasta que lo vendí. Así que Dios escucha nuestras peticiones, hermanos. Por eso es que nosotros predicamos y cuando predicamos le contamos de hechos reales que han pasado en nuestra vida. Nosotros hemos visto la mano de Dios, hemos visto cumplir las promesas de Dios en nuestras vidas y por eso que lo queremos compartir con ustedes, porque el Dios que cumplió con nosotros cumple contigo también. Él te ha prometido cumplir, sacarte de esa situación que estás atravesando y Él lo va a hacer si tú te aferras de su mano y tienes fe y confías en sus promesas. A veces cuando nosotros decimos ya no puedo más, es cuando le permitimos a Dios que trabaje en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos intentando por nuestras cuentas, es como que le estamos diciendo al Señor, no, retírate, déjame intentar por mi cuenta, déjame intentar con mis fuerzas. Pero cuando nosotros ya caemos de rodillas y decimos, Señor, no puedo más, es cuando le damos el timón a Dios y le permitimos que Él lo obre. Así que si tú estás atravesando una situación así, déjale el timón, déjale el volante, porque el Señor va a conducir tu vida mejor que ti. Las nubecitas anuncian el término de la sequía que tantas lágrimas nos han traído a nuestras vidas. Ánimo, tu sequía pasará. Es la promesa de Dios para ti en esta mañana. Las sequías van a venir, no las podemos evitar. Son parte de la vida, no podemos evitarla, pero sí podemos manejarlas si estamos tomados de la mano de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo te dije orando, actuando y teniendo fe.
no desanimándote cuando te vengan los problemas. ¿Es fácil? No, no es fácil. Cuando tú estás atravesando un problema, es más fácil, te decía hoy, rezongar y protestar. Pero eso no le agrada a Dios, sino que busca su presencia. Ten fe en Él que te va a sacar adelante. Dios es más grande que cualquier problema que tú estés atravesando. Dile a tu problema que tu Dios es más grande y que Dios te va a sacar de esa situación. No decaigas. Tu sequía pasará. Eso es lo que me dice el Señor que te diga en esta mañana. Decláralo con fe como hizo Elías. Decláralo que una lluvia grande viene, que la solución para tu problema está en camino y va a llegar muy pronto. Ya se escucha el ruido al agua, el ruido a la tormenta que va a traer esa lluvia de bendición a tu vida, a la vida de tu familia, a la vida de tu proyecto, de tu trabajo, de tu compañía, a la vida de tus hijos. Escúchalo, ya se acerca la promesa de Dios, ya se acerca. Escúchalo como lo escuchó Elías. Su fe hizo que él pudiera ver y escuchar la lluvia antes que llegara. Que tu fe te ayude en esta mañana a escuchar que la lluvia para tu sequía, que la bendición que Dios quiere darte se está acercando y que viene para traerte solución a tus problemas. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Que el Señor te bendiga grandemente a ti y a tu familia. Déjame orar contigo. Querido buen Dios, te agradecemos, Señor, por el mensaje de tu palabra en esta mañana. Gracias porque eres nuestro papá, porque tú estás atento a nuestros problemas. Gracias porque tú prometes traer solución a nuestros problemas y tú lo harás. Nosotros lo hemos visto en nuestra vida y yo sé que muchos de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia que están viendo los videos, que lo van a ver, también han visto tu mano poderosa. Pero tal vez en esta mañana, Señor, hay familias que están atravesando problemas difíciles, problemas que tú solo los puedes sacar. Te clamo, Señor, para que tú vengas en auxilio de cada uno de ellos, que tú le aumentes la fe, que ellos puedan ver, y yo también, ¿no es cierto?, como vio Elías, la solución antes que la tuviera. Elías vio la lluvia, Señor, antes que llegara. Que nosotros podamos ver la solución a nuestros problemas antes que tú nos bendigas. Ponemos nuestras vidas en tus manos, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos los que nos ven y los que nos van a ver luego, más tarde. Les doy una cordial bienvenida a este estudio de Escuela Sabática. Estamos empezando un nuevo tema. Estamos empezando a estudiar un nuevo libro, el libro del Génesis. Y por supuesto, al estudiar el libro del Génesis, vamos a empezar con la creación. Pero antes de eso, quisiera mencionar que estamos orando en nuestro grupo de oración por algunas personas que tenemos una lista. Este grupo de oración está compuesto por gente que está aquí en Estados Unidos, en Argentina, en España, y estamos orando por varios temas. Uno de ellos es la guerra que está sucediendo, el conflicto que está sucediendo ahora en Ucrania y Rusia. También estamos orando por el derramamiento del Espíritu Santo, y aquí tengo una lista de gente por la cual estamos orando. Ellas son una señora llamada Larok Seab, que pide por su salud. Marjorie Mejía pide por su vida espiritual, por su familia. Cristian y Virginia, que son los papás de una niña fallecida hace unas pocas semanas en Argentina. Es la localidad de Rojo, partido de San Nicolás. María Emilia, estamos orando por ellos para que Dios los fortalezca y los ayude en estos momentos tan difíciles que les toca vivir. También estamos orando por Erika Rodríguez, por su salud, por Isa Real Santiago, su salud, por Luisa Gutiérrez, que es mi suegra, para que Dios le dé paz. Ella está bastante descompensada y su salud declinando, pero Dios hasta ahora la está cuidando, y damos gracias por eso. También queremos rogar por Javier, esposo de Gaby, Seyfried, por su salud. Estamos orando por la vida espiritual de una familia muy amiga y muy querida nuestra, la familia Rivas.
Estamos orando por mi salud también, que ha estado un poquito descompensada últimamente. Ya me siento mejor, gracias a Dios. Por la salud de Melanie y de Vicky, su mamá. Casualmente Vicky anoche me estaba llamando. Me decía que tenía su presión muy alta, así que sigamos orando por ella. Por la bebé Luisina, que ha salido del peligro, pero hasta ahora no sé más de sus progresos. Lo que sí es que salió del peligro. Esto es una bebé recién nacida en la provincia de Mendoza, en Argentina. También estamos orando por Rafaela, por su hijo Ángel Gandarilla, Rafaela Mundo, que es una señora que se ha contactado a través del ministerio desde California. Su hijo Ángel Gandarilla y su esposa Miriam Escobar. Dios necesita intervenir en este matrimonio, en sus vidas. Ellos necesitan volver a Dios. Vamos a orar por ellos. También por Leslie de León y por su beba, que se ha recuperado de algo que ella estaba padeciendo, y realmente ella está agradecida, pero para que Dios la siga manteniendo con salud y que la acerque a ella. Entonces vamos a orar por estas personas y también vamos a orar para que Dios nos conduzca en el estudio de su palabra. Inclinemos el rostro. Querido Señor, te damos gracias porque una vez más podemos considerar tu palabra. Guíanos, danos tu sabiduría, tu inteligencia, la dirección del Espíritu para que Él nos guíe a toda verdad. Creemos en eso firmemente, Señor. Confiamos en ti. Te pedimos por estas personas que acabamos de nombrar. Tú sabes, algunas están pasando por enfermedad, otras están pasando por guerra, hay personas que están pasando por los finales de las etapas de su vida. Señor, personas que están necesitando de ti. Señor, cuídalas, ayúdalas, protégelas, pero Señor, dales los deseos de su corazón, acércalos a ti, que ellos entiendan que cerca de ti, Señor, hay vida y hay renovación. Te dejamos este estudio también en tus manos y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, tengo aquí en la computadora, tengo el resumen. Puse todo junto esta vez para que no estar yendo de aquí para allá. Y vamos a ver la primera lección de este trimestre, que es la creación. Y como introducción, un versículo que muchos de nosotros conocemos, que está en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que como hijos de Dios, como cristianos, nosotros creemos que Dios creó el cielo y la tierra en un término de 7 días, donde en 6 días fue una creación activa y el séptimo día Dios reposó de su obra que había hecho. Nuestra creación marcó el comienzo de la historia humana. Muchas personas creen que todo esto surgió de la casualidad, que esa casualidad fue evolucionando y se fue perfeccionando. Fue el inicio de la vida, fue de lo más primitivo a lo más complejo. Pero como creacionistas, nosotros no creemos eso, creemos lo que dice la Biblia, donde nos habla de un Dios supremo. También recordemos que para las dos teorías, o las dos posiciones, vamos a decir mejor, tanto la evolución como la creación, necesitamos fe para creer, porque nosotros no estuvimos ahí. Así que aquellos que no vemos, necesitamos aceptarlo por fe. Si hay evidencias, si hay conclusiones, si hay hints acerca de lo que fue una cosa o la otra, pero al final del día necesitamos fe. Entonces, del relato de la creación podemos aprender algunas cosas, como por ejemplo el significado del sábado como día de reposo. También podemos entender que la creación del hombre fue a imagen y semejanza de Dios. Y también el propósito del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el propósito del árbol de la vida y de todos los árboles que estaban allí en el Edén.
Vamos a introducirnos en el primer tema de esta lección. El primer tema habla de Dios, del Dios de la creación. Entonces voy a leer en Salmos 1 al 3, que dice: Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces vamos a dilucidar qué dos elementos hay aquí en este versículo y también en el relato de la creación. Ese relato de la creación nos muestra dos facetas de Dios. En primer lugar, en Génesis 1 al 24, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, ustedes lo pueden leer en casa, nos habla de un Dios distante, trascendente, poderoso, el Dios Elohim. Elohim denota el nombre de Dios, ese nombre de Dios denota el poder, un Dios que trasciende, un Dios que dice y existe, ¿no es cierto? Y el Génesis 4 al 5, también ustedes lo pueden leer, dice, nos habla de un Dios cercano y personal, Jehová, Yahweh. En hebreo son 4 consonantes, Y, H, W, H. Ok, Jehová, el Dios que está cercano al hombre, el Dios que se inclina, que sopla, que forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz el soplo de vida. Ese Dios es el Dios que está también descrito ahí en Salmo 100, 1 al 3, porque dice que reconocer que Jehová es Dios y que Él es creador. Y también que nosotros somos ovejas de su prado. Lo presenta a Jehová como un pastor. ¿No es cierto? El pastor está en contacto constante con sus ovejas, las cuida, las protege, no las deja ir, las alimenta, ¿no es cierto? Esa faceta de Dios. Ese es el Dios de la creación. Ese era nuestro primer tema. El segundo tema de esta semana se trata de la creación en sí. Y vamos a leer en Génesis 1:4. Génesis 1:4 es la primera vez que dice Dios una frase que luego va a repetir en varios otros pasajes. Dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Cada cosa que Dios creaba, dice que vio Dios que era buena, que era bueno, ¿verdad? Los versículos 10, 12, 18, 21, 25 y 31, y en el 31 lo dice aún con más énfasis, vio que Dios que era bueno y bueno en gran manera. Es decir, que al hacer la tierra, al hacer el mundo, Dios, cada cosa que creaba, veía que era bueno, ¿no es cierto? Y después tenemos el capítulo 2, del 1 al 3, dice que cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, el séptimo día concluyó Dios. Es decir, la obra de la creación comenzó el primer día de la semana, culminó el sexto, y la culminación, como queriendo decir, la cereza sobre el cake, sobre la torta, sobre la cereza, sobre, ¿cómo se dice? Sobre el bizcocho. Fue el día sábado, donde dice que Dios concluyó la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda esa obra que había hecho. Entonces dice que Dios hizo 2 acciones con el día sábado. Lo bendijo, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, ¿no es cierto? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿no es cierto? Dice que Dios evalúa la creación como buena.
En el original bíblico, esa palabra es tov, T-O-V corta. Buena, a simple vista parece definirla como que llegó a la existencia y que es funcional, ¿verdad? Pero en realidad el significado hebreo va aún más allá. Denota la descripción de algo bello estéticamente, de algo perfecto, de algo que no tenía ninguna mancha de error, ni de pecado, ni de disfunción. Era algo bueno, no tenía nada malo, porque el mal todavía no existía, ¿verdad? Eh, Recordemos entonces que fue un comenzar y un acabar. Eso de la evolución de grandes etapas, de perfeccionamiento y de que aleatoriamente, o sea, por casualidad, las cosas se unieron y salieron, no tiene mucho sentido si lo comparamos con el relato de la creación. Personalmente yo prefiero pensar en un Dios omnipotente que me creó perfecta desde el principio y que después, desgraciadamente, nos apartamos y dejamos que el mal entre y que de la perfección se vaya a la imperfección, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Se completó en 7 días literales, porque también he escuchado que hay algunos cristianos que dicen que esos días fueron etapas larguísimas en donde Dios te tomó todo su tiempo para hacer las cosas que hizo en cada día. No es así. Estamos limitando el poder de Dios. Queremos explicar a Dios y nosotros no podemos explicar a Dios completamente. Todas estas cuestiones que estamos estudiando lo vemos en el original muchas veces para entender un poco más, pero aún así en el original, el que escribió el original también era un hombre, revelado por Dios, pero hombre al fin. Así que para entender a Dios, nuestra mente no lo entiende. Entonces vamos a seguir estudiando, ¿no es cierto? Fue un comenzar y un acabar. Se completó entonces la creación en 7 días, ¿verdad? Incluyendo el sábado. Ahora vamos a estudiar el tema 3. El tema 3 nos habla específicamente de ese día sábado. Vamos a leer en Génesis 2 al 3, y Génesis 2 al 3 nos dice: entonces bendijo Dios el séptimo día. Perdón, voy a empezar del principio. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado se puede describir como una expresión de nuestra fe de que Dios nos creó. Cuando creemos en el sábado lo vamos a decir, lo veneramos, no es una palabra correcta, y lo observamos como un día bendito, apartado, estamos creyendo que Dios creó el mundo, que Dios hizo todo lo que existía de lo que no existía, inclusive al hombre. Entonces, vamos a decirlo de vuelta. El sábado es la expresión de nuestra fe en que Dios es el creador. Decimos que con Él, con Él que todo lo que creó es bueno. O sea, decimos con Dios que todo lo que Él creó es bueno, ¿no es cierto? Después de la caída, el sábado cobró otro significado, porque nos reafirma la salvación por fe, por el hecho de que al ser salvos por fe, al entregarnos a Cristo, Cristo nos vuelve a crear. Somos nuevas criaturas. Hay una recreación. Por eso el sábado afirma también la salvación que es por gracia. Y por último, también el sábado es una señal de que la salud y del que el bienestar
y de que todo lo bueno, todo lo perfecto va a ser restaurado. Por eso es que Jesús se dedicaba a curar en día sábado. ¿No se han preguntado por qué él, desafiando a estos judíos que observaban el sábado con lujo de detalles, que no hacían determinada cantidad de pasos, que que comían de cierta forma, que hacían esto, que no hacían aquello, y tenían un montón de leyes para guardar el sábado, tanto que habían perdido el sentido? Porque el sentido verdadero del sábado es un sentido de restauración, de renovación. El sábado también entonces es una señal de que va a haber un fin en el sufrimiento humano, cuando Dios restaure todas las cosas. En Isaías nos dice que será que de día en día y de sábado en sábado la gente irá a adorar a Dios. Así que reafirma que el sábado todavía va a estar después del Edén. Pero tiene ese sentido. El sábado van a escuchar unos grititos de las nenas, pero saben que es porque estoy aquí en Florida todavía. Vamos a perdonar eso. Como el hecho de que yo esté filmando acá un poquito incómoda. Pero espero que ustedes puedan entender todo lo que dice esta lección. A mí me ha hecho descubrir algunas cositas que todavía en mi mente peleo con ellas. Sabemos que la revelación y la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece. Nosotros no lo sabemos todo. Cuando volvemos a estudiar las cosas, vamos a darnos cuenta de cosas diferentes, de cosas nuevas. Así que hoy yo también estoy descubriendo cosas nuevas aquí. Entonces, quedamos en que el sábado tiene ese significado. El sábado no me habilita para la salvación. El que yo guarde el sábado no me hace mejor que nadie, no me hace distinta ni nada por el estilo. Solo yo estoy reafirmando la creación, la salvación y que Dios va a terminar con este mundo de pecado y va a restaurar todas las cosas. Esa comprensión del sábado es maravillosa. Y si alguno que está por allí no guarda el sábado y quiere estudiar un poquito más de este tema, puede hacerlo, puede consultarnos, puede ir a la palabra de Dios, puede orar y pedirle al Espíritu Santo que lo guíe. Y si comprende que el sábado es el día de reposo, bueno, tendrá que tomar decisiones, ¿no es cierto? No necesitamos ir a la iglesia el sábado, no necesitamos cambiarnos de iglesia, solo necesitamos obedecer la palabra de Dios. Así que lo dejo ahí por ahora. Vamos a decir que vamos a pasar a la cuarta parte, no es la última parte. Entonces aquí voy a leer un poquito y ya me pasé de la hora. En Génesis 1, 26 al 29 nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. La creación de la humanidad fue a imagen y semejanza. Y les voy a pedir que lean esto en sus casas. Génesis 1, 26 al 29 dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Entonces dice que Jehová también formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bueno, si bien la interpretación de que la imagen de Dios, y esto es lo que es nuevo para mí, incluye solo la función espiritual, o sea, la relación Dios-hombre o humano-humano, esto no incluye en realidad, esta idea no incluye en realidad la idea física de la creación. Pero si nos ponemos a pensar y vamos a lo idioma original, vemos que las dos palabras, imagen y semejanza, tienen connotaciones especiales. Imagen es la palabra hebrea tselem, que se refiere a la forma concreta del cuerpo físico. Y semejanza es demut, que se refiere a las cualidades abstractas comparables con la persona divina. Entonces tenemos que interpretar que el escritor bíblico, Moisés, en este caso, que escribió el Génesis, por el relato de la creación, ¿se acuerdan? Desde Adán hasta Moisés, eso se fue relatando oralmente hasta que hubo palabra escrita. Así que ese era el relato que vino desde Adán, ¿no es cierto? Entonces, dice que Tselem
es imagen, Selem, se refiere a cuerpo físico. O sea que lo que está diciendo aquí, que parece aparentemente, cosa que a mí me cuesta un poquito creer, pero bueno, lo dice aquí, es semejanza física, imagen física. Y semejanza quiere decir el espíritu de Dios, el pensamiento de Dios, la persona divina, ¿no es cierto? Esta idea físico-espiritual se afirma en Génesis. Dice que Dios sopló en la nariz de Adán y fue él un ser viviente. Quiere decir que el hombre, ese soplo no es solo la transmisión del espíritu y de la vida, sino que es soplo físico de una respiración. Dios respira, no sé, como dije antes, ¿podemos nosotros explicar a Dios? No lo podemos explicar completamente, porque dice Corintios clarito que ahora vemos como en un espejo oscuramente. No lo vemos, hasta el que hizo esto lo veía como un espejo oscuramente, ¿no es cierto? Pero es lo que dice aquí. Aparentemente, físicamente, quizás también nos parecemos a Dios. Vamos a averiguarlo cuando Él venga, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Esta idea a mí un poquito me sacó de lugar. El último día, el quinto, es el deber de la humanidad. El deber de la humanidad era... A ver que voy a sacar algo que acá me salió. El deber de la humanidad dice que Dios le regaló al hombre 3 cosas. Le regaló el jardín del Edén, le regaló el alimento y le regaló la mujer. Entonces dice que Dios tomó en Génesis 2, 15 al 17, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces dice que Dios le dio al hombre, y se siguen escuchando los gritos por allá, disculpen, Dios le dio al hombre el Edén, el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara, ¿verdad? Cultivar viene del hebreo avad, que alude al trabajo. O sea, Dios le hizo un regalo al hombre, pero el hombre necesitaba trabajar, ¿verdad? Si hubiera sido solo regalo y hubiéramos vivido solo de regalo, ¿no es cierto? Y hubiéramos disfrutado de la creación y hubiéramos consumido y consumido y consumido todo, eso nos hubiera terminado en muerte de todos modos, porque eso no está bien, ¿verdad? Dios le dio para que lo cultivara y que lo cuidara, que eso está relacionado con la palabra llamar. Alude a la responsabilidad de preservar lo que recibimos, ¿no es cierto? Y también el cuidar se refiere al alimento. Dios dijo, coman de todo árbol, pueden comer, dice, pero de este árbol no van a comer. Dios les puso un límite. Podían comer libremente, pero ¿qué pasaba si comían libremente y no trabajaban? ¿Qué pasaba si comían de lo que Dios les decía que no comieran? Tenían una consecuencia, ¿verdad? Entonces, eso nos da una lección ahora a nosotros. El disfrutar tiene un límite. Necesitamos el trabajo, necesitamos elaborar, necesitamos progresar, necesitamos crecer. Y necesitamos ser proactivos. No podemos quedarnos con los regalos sin hacer absolutamente nada. Si bien la salvación no es por obras, las obras son una consecuencia de la salvación. Y con respecto al alimento, Dios puso límites al alimento porque sabemos que si nosotros observamos una vida desenfrenada de ninguna restricción,
eso puede terminar en la muerte, ¿no es cierto? Por eso el trabajo, el cuidado y el uso apropiado de las cosas es lo que Dios quiso desde un principio. Y es lo que Dios quiere recrear en nosotros también como hijos suyos. Así que vamos a quedar pensando en esto. Me pasé bastante del tiempo. Espero que les haya servido como a mí me sirvió. Disculpen los gritos. Vamos a terminar con una oración y nos vemos ya el sábado que viene. Voy a estar ya en Utah y vamos a transmitir en directo con Víctor. Así que Dios me los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, bendice a nuestra audiencia. Ayúdanos a entender estas palabras que hemos estudiado. Incentívanos a estudiar más y que podamos aplicar en nuestra vida todo lo que tú nos das. Te lo rogamos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén.